3. Ya. Entonces les decía, cuando entramos al mercado de valores, lo más importante son lo que emite el Banco Central o el Tesoro. Y a lo largo del curso hablábamos de títulos AAA, títulos libres de riesgo, títulos que son los que no siempre nos devolverían nuestra plata. En este caso, esos títulos que son tan seguros son los que emite el Banco Central y los que emite el Tesoro General de la Nación, lo que emite el Estado. Entonces, de ahí su importancia de conocer cómo funcionan, por qué emiten valores el Banco Central, por qué emite valores el Tesoro General de la Nación. Por eso es bien importante conocer esto de cómo funciona el mercado, las presiones de mercado abierto, ¿no? Entonces, es lo que vamos a ver el día de hoy. Y va a estar relacionado a, no te preocupes, Celia, bienvenida. Va a estar relacionado a lo que es también el tema de política monetaria, porque cuando hablamos de operaciones de mercado abierto, hablamos de economía también, no solamente de valores, ¿no? De que definitivamente son títulos importantes los que se emiten a través del Banco Central y que se negocian en el mercado de valores, sí, pero su objetivo final, a diferencia de que cuando uno emite valores que es para financiarse, para prestarse plata, el Banco Central cuando emite valores tiene otro objetivo. El tesoro sí es parecido a la de una empresa que lo que quiere es prestarse plata para hacer sus negocios o para hacer sus actividades. Así como las empresas, digamos, Soboce se presta para poner otra planta de cemento, digamos, el Estado se prestará plata emitiendo bonos para hacer un puente o para hacer una carretera. Mientras que el Banco Central lo que va a hacer es prestarse plata del mercado, básicamente. No, todavía no estoy compartiendo pantalla, todavía no estoy compartiendo pantalla, le estoy hablando todavía. Ahorita voy a compartir pantalla. ¿Ya? Entonces les decía que solamente estoy hablando un poquito. Ahorita voy a compartir para que estén tranquilos. A ver, voy a compartir pantalla. Ya está compartiendo pantalla. Ahora sí pueden ver mi pantalla, ¿no? Entonces, les decía que así como el Tesoro se presta para eso, las operaciones de mercado abierto, que es el préstamo que se hace, es para hacer política monetaria. Y es lo que vamos a aprender ahora. A ver, ¿estamos todos? Sí, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a ver a lo largo de estos clases? Primero vamos a ver el entorno y el proceso de toma de decisiones de la política monetaria, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el proceso de toma de decisión? ¿Cuáles son los instrumentos que se utilizan para hacer política monetaria? ¿Ya? La segunda parte es la implementación de lo que es las operaciones de mercado abierto. Ahí vamos a ver lo que es los mecanismos de transmisión, vamos a ver los valores utilizados, las operaciones realizadas y los mecanismos de operaciones de mercado abierto. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a ver acá. Y vamos a ver algunos temas relevantes de política monetaria, de la implementación de estas OMAs. Vamos a ver el siguiente. Entonces, vamos por la primera parte. Primero, vamos a ver los objetivos de la política monetaria. ¿Ya? Dentro de los objetivos de la política monetaria, o sea, ¿cuál es lo que busca el Banco Central? ¿No? Está que el objetivo es mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional para contribuir al desarrollo económico. ¿Qué significa esto? Esto significa que el Banco Central, su único objetivo, o el objetivo más importante que tiene, es controlar la inflación, ¿ya? Controlar que el precio no suba. Ese es el objetivo mayor que puede hacer. De hecho, en el mundo, digamos, todos los bancos centrales han acordado o han estado de acuerdo en pensar de que la mejor forma que un banco central puede contribuir al país es básicamente controlando la inflación. Eso es lo mejor que puedo hacer. Entonces, ¿qué mejor hacer de que una persona sepa que el pan va a costar 50 centavos hoy y que va a costar igual 50 centavos de aquí a 5 años? Entonces,
Eso es lo mejor que le puedes dar a un país, ¿no? De que le des esa estabilidad. Que una persona sepa que puede comprarse ese pancito de aquí a muchos años y que no va a subir. Entonces, esa es su gran contribución que puede hacer el Banco Central. Entonces, ese es su objetivo, esa es su función principal. ¿Ya? Entonces, ¿en coordinación con quién lo va a hacer esto? Con el órgano ejecutivo. En este caso, ¿cuál es el órgano ejecutivo? Es básicamente el Ministerio de Economía. ¿Ya? Entonces, junto con el Ministerio de Economía, va a determinar los objetivos de política monetaria, que estos son todo lo que está relacionado a controlar la inflación, y política cambiaria del país. ¿Ya? Y todo lo que es política cambiaria es todo lo que está relacionado con el dólar, con lo que es el cambio, el tipo de cambio, a cuánto se va a cambiar el dólar y todo lo demás, ¿no? Que es algo que nos interesa a todos los bolivianos, ¿no? El tema del dólar. ¿Ya? Y para esto, para hacer todos estos objetivos, regula la cantidad de dinero y el volumen de crédito en la economía de acuerdo a su programa monetario. Entonces, lo que hace el Banco Central es controlar cuánta plata hay en un país, ¿no? Cuánta plata existe en un país, cuánta plata tiene que haber en un país, ¿no? Entonces, eso es. ¿Y cómo hace eso? Realizando operaciones de mercado abierto como su principal instrumento para mantener la inflación baja y estable. No me acuerdo que si habíamos hecho con ustedes alguna vez el tema de cómo hace el banco para controlar la inflación. Creo que sí. Ahí está. Ya. Ha salido y ha entrado otra vez. No sé qué ha pasado. ¿Ya? Entonces, decíamos que, por ejemplo, ya habíamos hecho un ejercicio así. Vamos a ver. Error. A ver. No me deja escribir. A ver. Ahora sí. Entonces teníamos aquí una persona, ¿ya? Que Israel, digamos, ¿no? Que está Israel feliz y que tiene su platita, digamos unos 50 bolivianitos, y quiere ir a comprarse papa. Esta es la papa. Esta es la papa, ¿no? Y le alcanza para comprar más o menos una arroba de papa. Y tenemos aquí a Rubén, un poco más alto, digamos. Y también tiene sus 50 bolivianitos y quiere ir a comprarse igual papa. Y va a ir al mercado a comprar papa. Suponiendo que en el mercado tenemos dos arrobas de papa, dos, entonces cuando los dos vayan a comprar la papa, cada uno se va a llevar a una arroba para él y una arroba para él. Entonces ahí va a estar totalmente tranquilo, ¿no? Entonces ellos van a comprarse su arroba de papa y van a ir tranquilo para aguantar la cuarentena con una arrobita de papa, ¿ya? Entonces eso va a pasar. Pero, ¿qué pasa si de repente, como hay el gran bono, digamos que se han equivocado y le han pagado muchos bonos aquí a Isra y tiene más dinero? ¿Ah? Tiene más dinero, aquí tiene más dinero y le han regalado otro bono más, el bono familia, bono universal, todos los bonos, digamos, ¿ya? Y tiene todo ese dinero. Y Rubén también de repente ha ganado un trabajo haciendo marketing digital, digamos, marketing digital en Internet y le han pagado y le ha pagado más y le han pagado más. Y además ha recibido también su bono universal, entonces tiene más dinero. Entonces, los dos tienen mucho dinero, están felices y contentos teniendo mucho dinero. Entonces, van a ir los dos a comprarse más papa para cubrir todo el tema de la cuarentena. Entonces él dice, y a mí me alcanza para 4 arrobas, y a mí me alcanza para 4 arrobas, y los dos van a ir a presionar, pues yo quiero 4. Y él dice, yo también quiero 4, ¿ya? Pero en el mercado solamente hay 2 arrobas. Entonces se van a matar y van a estar dispuestos a pagar más por el precio de la arroba. Y si la arroba estaba en 50 bolivianos, ahora ¿qué va a pasar con el precio de la arroba? La arroba va a subir a 100 bolivianos o tal vez 200 bolivianos. ¿No? Entonces, eso va a pasar, ¿no? Va a subir el precio a un precio que yo no estaba esperando. En este caso, digamos, 100 bolivianos. ¿Ya? Y como ha subido la papa, entonces el de tomate también va a subir de la libra a 10, a 15, el de la arveja va a subir también, y todos van a empezar a subir, ¿no?
¿Y todo por culpa de qué? De que estos chamacos tienen más dinero, ¿no? Así lo vamos a explicar. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Aquí tenemos al Banco Central, ¿no? El Banco Central va a agarrar y le va a decir a los bancos, les ofrezco un título del Banco Central, ¿ya? Y ese título del Banco Central ofrece, digamos, 7% o más, digamos, ¿ya? Entonces un 7%. Y, ay, pucha, qué mal escribo aquí. Entonces, con 7% para los títulos, para las personas. Entonces, el banco, digamos, el BNB va a decir, ya, entonces yo voy a comprar estos títulos. Entonces, para conseguir plata, voy a abrir una caja de ahorro para las personas que rinda un 5%. Ya, un 5%. Entonces, estos chamacos van a decir, vamos, dejarnos nuestra plata, porque ya no necesito tanta papa, solamente una arroba, y van a dejar toda su plata aquí en el banco, al 5%, ¿no? Entonces ya no van a tener esto, ni esto, ni esto, y esto tampoco va a tener ni esto, ni esto, ni esto. Y solamente les va a quedar 50 pesitos. Entonces ya van a ir a comprar no 4 arrobas, sino solamente a una arroba cada uno, entonces con total el precio se mantiene en 50, ¿no? Entonces con eso, al dejar su plata en el banco, están logrando posponer el consumo de ahora al futuro. Y el BNB se compra este título con la plata que les ha dado los chamacos, y el Banco Central, ¿qué va a hacer con esa plata? Lo va a guardar, ¿no? Entonces, al guardar esa plata, estoy controlando de que el precio no suba. Y eso, entonces, ahí su objetivo, digamos, del Banco Central se ha logrado mantener 50 bolivianos del precio de la papa. Eso creo que alguna vez les he explicado, no me acuerdo, creo que sí, ¿ya? Pero aquí va la parte importante. La parte importante va en el hecho de que cuando hace esto el Banco Central, ha emitido un valor, y este es el valor, ¿ya? Un título valor. Y este valor, ¿dónde se lo transa? En el mercado de valores. En el mercado de valores. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? En la bolsa, bueno, en este caso a través de una subasta, pero después este título se puede vender una vez, 2 veces, 3 veces. Entonces, eh, si se hace esto, estamos entrando en el mercado de valores. Entonces, ahora el tema de la inflación ya no solamente nos lo estudiamos por tema de qué es la economía y todo lo que nosotros sabemos de inflación, sino ya lo estudiamos por esta parte que es el mercado de valores. Se está emitiendo un mercado de valores. Y esta acción que hace el Banco Central de vender un valor, ¿ya? De vender un valor para controlar la inflación, que es su objetivo, esa acción, toda esta acción se llama OMAS, operaciones de mercado abierto. Eso es lo que es OMAS. OMAS es comprar y vender valores, ¿no? Entonces, creo que alguna vez hayamos hablado de esto, pero ahora ya lo estamos poniendo ya con palabras más técnicas, o sea, ya son totalmente financieros, entonces esa venta de valores que hacen el Banco Central a los bancos se lo hace a través de lo que es operaciones de mercado abierto. Eso se llama OMAS, ¿ya? Entonces hay que ver cómo se hace estas OMAS, es lo que vamos a aprender, ¿ya? Entonces, hemos dicho que estas son las funciones principales del Banco Central. Determina el Ejecutivo y Política Monetaria. Aquí lo que vamos a determinar es cuánto vamos a vender de títulos y cuánta cantidad de dinero vamos a retirar del mercado, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo, ejecuta la política cambiaria. Significa que el único que puede definir el tipo de cambio aquí en Bolivia es el Banco Central. Él es el que va a decir si el tipo de cambio va a seguir en 6.96 o si va a subir a 6.97 o si va a bajar a 6.95. Él es el que ejecuta la política cambiaria. Otra cosa que hace el Banco Central es regula el sistema de pagos. Esto significa que lo que hace es regula toda la forma en que los bancos van transfiriéndose el dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el dinero? ¿Cómo se transfieren entre ellos y todo lo demás? Entonces, regula todo el sistema de pago, el sistema de cómo se pagan entre las instituciones. Eso es lo que hace el Banco Central. Autoriza la emisión de la moneda, o sea, el que hace los billetes, digamos, es el Banco Central, es el único que puede hacer billetes, ¿no? Antes, en el pasado, cuando no había la ley del Banco Central, mucho antes del pasado, cada banco podía hacer su propia moneda. Entonces tú encontrabas monedas del Banco Mercantil, monedas del Banco Nacional, digamos.
Bueno, no de esos bancos, pero los bancos estaban hace tiempo, digamos, ¿no? Entonces, porque el Banco Central estaba desde 1925, ¿no? Ya tiene casi 100 años, lleva a tener 100 años, de aquí a 5 años tenga 95 años. Entonces, eh, antes cada banco podía emitir su propio billete, pero ahora la ley establece que el único que puede hacer su moneda, la moneda del país, es el Banco Central, ¿no? Y lo otro que hace también el Banco Central es administrar las reservas internacionales, que son todos nuestros ahorros en dólares de libre, ¿no? Entonces, ¿quién administra esos dólares? Es el Banco Central. El Banco Central es el que va a agarrar esa plata y lo va a invertir, ¿no? Y va a generar rendimientos por esa inversión. El principal objetivo de un banco central es el control de la inflación, es lo que hemos dicho, ¿no? Sin embargo, no se puede hacer de forma directa, ¿ya? Entonces, no puedo ir, digamos, a las caseritas y decirle, por favor, no subas el precio, ¿no? Eso sería directo, entonces debe hacerlo indirectamente, a través de lo que son metas intermedias y metas operativas, ¿ya? Estas metas son las que van a afectar la tasa de interés, que lo que quiero, que suba las tasas de interés o que bajen, y la cantidad de dinero. Escucha, estoy quedando sin tiempo, chamo. Si se corta, volvemos a entrar, por favor, a la misma reunión, porfa. ¿Ya? A la cantidad de dinero y al crédito en la economía. ¿Ya? Entonces, lo que a mí me interesa es eso, afectar que suban o bajen las tasas de interés y que sube o baje la cantidad de dinero. Ya saben, cuando hay una más o menos cantidad de dinero, lo que voy a hacer es lograr que no haya inflación, ¿no? Entonces, las variables como metas intermedias tienen que tener un objeto predecible, o sea, tengo que poder predecirlo esto, y estable sobre el objetivo final, en este caso es la inflación. Y las metas operativas, que son más sensibles a los instrumentos de política monetaria, deben conducir a las metas intermedias. Entonces, esta es la que me lleva a la inflación y la operativa me lleva a la intermedia, pero la operativa es la que reacciona, digamos, a lo que yo hago. En este caso, la compra y venta de valores es la que tiene que reaccionar en la meta operativa. ¿Ya? En el caso boliviano, el Banco Central adopta lo que se llaman estrategias de metas intermedias, fijando límites a la expansión del crédito interno neto. Significa que el Banco Central pone, que se llama, un límite a toda la plata que le presta a los bancos. Entonces, si yo no le presto plata a los bancos no van a tener con qué prestar y entonces va a caer la cantidad de dinero, ¿no? Entonces, esa es su estrategia, que es como su meta intermedia. ¿Y cómo hace eso? A través de la meta operativa, que en este caso es la liquidez del sistema financiero. Entonces, voy a agarrar y voy a controlar todos los excedentes que tienen los bancos, que eso es su plata, su liquidez, ¿no? Y eso está definida como el exceso de reservas. ¿Cuál es el exceso de reservas que tienen los bancos? El exceso de encaje legal. ¿Se acuerdan que nosotros hemos visto el encaje legal, cómo funciona el encaje legal? Y cuando los bancos encajan más de lo que necesitan, eso es un excedente de liquidez. Entonces, ese es el exceso de reservas de los bancos. Entonces, lo que yo trato de hacer es bajar ese excedente de liquidez de los bancos, que usen esa plata. Entonces, esa es mi forma de hacer a través de la metodología, ¿no? Entonces, los instrumentos que puede utilizar un banco central son las operaciones de mercado abierto, que son estas las OMAs, que es lo que más se utiliza en realidad. Podría utilizar el encaje legal, porque si yo, digamos, yo aumento el encaje legal, le quito más plata a los bancos, ¿no? Entonces, es un instrumento también para retirar liquidez. Y hemos visto, cuando hemos visto el encaje legal, de que también el encaje legal es un instrumento para inyectar liquidez. Cuando bajo el encaje legal, lo que hago es que le devuelvo plata a los bancos. De cada 100 bolivianos ya no tienen que dejar 20, tienen que dejar solamente 10 bolivianos. Entonces, estoy logrando que haya más plata. Entonces, depende de la orientación de la política, ¿no? En este caso, una política expansiva que ha pasado, el banco ha decidido bajar el encaje y ya no hacer tanta OMA, ya no vender títulos, para más bien darle plata al mercado. Y lo otro son los créditos reales, que también es prestarles plata a los bancos. Entonces, es un tema en el cual yo puedo inyectar plata. Entonces, con estos instrumentos que tengo acá, yo puedo o inyectar o retirar dinero. Entonces, estoy afectando esta meta operativa, que es la liquidez, que es la plata que tienen los bancos. Una vez que yo afecto esta plata que está en el mercado, lo que yo estoy afectando al final es
el dinero que yo le estoy prestando a los bancos. Esa es mi meta intermedia. Y este dinero que le estoy prestando a los bancos, al final le va a afectar a la inflación, que es lo que yo quiero llegar, y a las reservas internacionales netas. Ya. Aquí tenemos la ecuación que es, digamos, la que utiliza el Banco Central para controlar la oferta monetaria, ¿no? Entonces, a este lado de la ecuación tengo a todos los billetes y monedas. Esto que dice EMI, que es la emisión, es toda la plata que ha emitido el Banco Central, ¿ya? Que está en el poder del público y que es la decisión de los agentes de tener saldo líquido, ¿no? Entonces, aquí está la presión inflacionaria, cuanta más plata, menos plata, es toda la plata. ¿Y a qué es igual esto? A las reservas internacionales netas, al crédito neto al sector financiero, repito, crédito neto al sector financiero, eso es el CNSF, más el crédito neto al sector público no financiero. Repito, crédito neto al sector público no financiero. Entonces, esta es la plata que yo le presto a los bancos y esta es la plata que yo le presto al Estado, o digamos al gobierno, ¿no? Entonces, esto es todo lo que se hace con política cambiaria. O sea, si yo subo o bajo el dólar, eso va a afectar mi cantidad de reservas internacionales netas. Entonces, eso va a afectar aquí. Cualquier decisión que yo tome de política cambiaria o monetaria va a afectar a las reservas. Cualquier decisión que yo haga en política monetaria va a afectar esto, porque si yo le quito plata a los bancos, esto va a bajar y entonces va a bajar la cantidad de dinero. Y esto es la cantidad de plata que hace el gobierno, ¿ya? ¿Cuánto gasta el Estado? Puede ser para que invierta, que no invierta, pero esto es todo lo que hace la política fiscal. El que decide todo el movimiento, la parte con el gobierno, es la política fiscal. El que decide sobre la parte de la inflación y todo lo demás es el Banco Central, que es política monetaria. Y también esta parte que es cambiaria y monetaria. Entonces, ¿para qué me sirve entender esta ecuación? Significa que, por ejemplo, si yo hago todo el esfuerzo, si Bárbaro vende millones de títulos y todo lo demás para lograr bajar esto, que es el crédito neto del sector público financiero, y el gobierno decide subir esto, empezar a gastar. Entonces, en vano he hecho todo esto, porque todo lo que baje lo voy a compensar con política fiscal. Entonces, necesito siempre coordinar, por eso que el Banco Central junto con el Tesoro hacen una especie de coordinación entre ambas políticas para que no haya esa divergencia, de que uno vaya hacia abajo y el otro hacia arriba. Entonces, si voy hacia abajo, por favor, tú también anda hacia abajo para que logremos bajar la inflación. Si yo voy hacia arriba, por ejemplo, si yo quiero más bien dar plata, como es lo que pasa en el último momento, tú gastas también plata para que haya plata y para que esto también suba, digamos, ¿no? Entonces, pero, para que esto también suba, ¿no? Entonces, para que esto también suba, ¿no? Entonces, la idea es tener esas políticas coordinadas entre ambas instituciones, entre el Banco Central y el Ministerio de Economía, para que no vayan a contrapartida, porque ahí es por eso importante lo que dice aquí, la interrelación entre política monetaria y cambiaria. Y aquí vamos a ver esas relaciones que hay entre la política monetaria, la política cambiaria, porque también tiene una relación aquí que nos dice, ¿no?, con las reservas, entonces hay relaciones con las reservas. Entonces es importante ver esas relaciones que hay entre una política y la otra. Entonces, la primera es la relación de la política monetaria y cambiaria, que creo que lo único que va a alcanzar a comentarles, porque se va a acabar en 2 minutos, en 1 minuto 54, 53, 52. Que el objetivo de la política cambiaria es mantener estable y competitivo el tipo de cambio real multilateral. ¿Ya? Ese es el tipo de cambio que engloba todos los tipos de cambio con los otros países. Y la idea es sin crear presiones inflacionarias. ¿Ya? El tipo de cambio que tenemos en Bolivia se llama crawling peg, es un deslizante. Significa que no es totalmente fijo, sino que el Banco Central deprecia o aprecia la moneda gradualmente
en intervalos de tiempo no predeterminados que dependen principalmente de los precios internos y de la competitividad de la economía y de la evolución. Entonces, puede haber subidas y bajadas, pero muy pequeñas, ¿ya? Y lo hace a través del Banco Central. Pero esos cambios no lo hace el Banco Central hace rato, desde el 2011, porque no tiene modificación del tipo de cambio. Entonces, se puede, o sea, no es que es totalmente fijo, sino que hay mini depreciaciones y mini apreciaciones, ¿no? Entonces, es como que tenemos dos líneas, aquí tenemos el tipo de cambio fijo y aquí tenemos el tipo de cambio flexible total. El crawling peg estaría aquí. O sea, no es totalmente fijo, pero es casi fijo. Hay otros que son flotación sucia que están por acá, que no son totalmente flexibles, pero están más cercanos, pero no son totalmente flexibles, pero se llama flotación sucia. Y hay otros tipos que están por acá, digamos. Y hay unos que son fijos, digamos, totalmente fijos. Pero el nuestro está aquí más o menos, más pegado a este lado. ¿Sí? Entonces, es ese tipo de cambio. Ya, ahorita se va a acabar. Si se acaba, nos volvemos a enganchar. Ya, por favor, chamacos, al mismo código, por el mismo canal, por el mismo